En el último video hablé de los 10 pasos necesarios para implementar un software PIM. Sin embargo, antes de implementarlo, debes considerar un análisis previo para asegurar el éxito del proyecto. Hola a todos. Para los que no me conocen aún, mi nombre es Camilo, soy asesor digital en IDEO Software y hoy hablaré sobre la importancia de realizar un análisis de su negocio previo a la implementación y te guiaré a través de las preguntas que debes hacerte para implementar un software PIM y preparar mejor tu proyecto. Un análisis previo es un conjunto de actividades que se realizan en la fase de preparación del proyecto informático. Su principal objetivo es traducir las hipótesis empresariales en hipótesis tecnológicas. Es, por tanto, una especificación de todo el trabajo necesario para implementar con éxito un producto determinado, en este caso, el sistema PIM. Como resultado, el proveedor de servicios entiende claramente las expectativas del cliente y sabe cómo cumplirlas. Mientras tanto, los clientes pueden estar seguros de que el resultado será exactamente el que desean. Cualquier actividad, ya sea la implementación o la adaptación de un sistema existente, requiere una fase de análisis. Muchos empresarios y proveedores de servicios subestiman la importancia del análisis previo a la implementación, y para algunos clientes suele ser una actividad innecesaria que solo añade costes. Yo, por experiencia propia, sé que algunos proyectos han resultado imposibles tras un análisis tecnológico. Por ejemplo, problemas con el sistema antiguo o alguna deuda técnica o presupuesto insuficiente para la implementación. Por eso creo que es crucial definir el proyecto, su alcance, las medidas de éxito y los riesgos asociados. Tras esbozar lo que se pretende conseguir con el proyecto, pasamos al análisis clave, que se realiza al reunirse con el cliente. El análisis de negocio puede ayudar a responder preguntas como cuáles son los principales problemas de la empresa, qué necesita realmente la empresa, qué procesos deben optimizarse y automatizarse, cuál es el tiempo medio y el coste de cada proceso en la organización. ¿Qué viene a continuación? Paso número 1. Estructura de la oferta. Para empezar a analizar las necesidades, es necesario definir la estructura de la oferta de productos del cliente para saber cómo introducirla en el sistema PIM. Aquí se puede determinar qué funciones necesita y cuáles pueden integrarse en el futuro. Paso número 2. Definición de los requisitos. Esta parte es una presentación del concepto de implementación, una descripción completa de todo el sistema diseñado, la cual incluye requisitos funcionales, que deben definir y describir todas las funciones que debe proporcionar el sistema y cómo actuar en situaciones concretas. El propósito de esta sección es describir la visión general del sistema, los objetivos que pretende alcanzar y cómo se creará. Requisitos no funcionales, es decir, los límites y normas que debe cumplir el sistema. Paso número 3. Descripción de módulos y arquitectura de la información. En esta etapa es necesario aclarar la información desde dos puntos de vista. Funcionamiento del sistema, requisitos de eficacia, rendimiento, fiabilidad y escalabilidad del sistema. Arquitectura para la integración con otros sistemas es también muy importante. Paso número 4. Definir las funciones de los usuarios y los procesos en el sistema. Para los sistemas de comercio electrónico es fundamental definir los usuarios y sus funciones. Permite comprender y describir correctamente las vías de acceso y las personas que lo utilizan. El desarrollo de la estrategia es uno de los elementos más críticos de la implantación de un proyecto, y una estrategia bien preparada le ayudará a ser un participante eficaz en el análisis previos a la implantación. De este modo, podrá estar seguro de que el proveedor de servicios comprende sus necesidades empresariales y puede personalizar el PIM y sus funcionalidades. En otras palabras, la estrategia es el punto intermedio entre donde estás y donde quieres estar. En la estrategia debe participar todo el equipo, incluidos los expertos en implantación. Las estrategias variarán en función de los objetivos de la empresa. Si es un minorista, querrá crear la mejor experiencia para el cliente. Si es un fabricante, querrá ofrecer la mejor calidad de datos para que ningún minorista lo excluya
de su lista. Estos son algunos de los pasos que puede dar para desarrollar una buena estrategia PIM. Identificar las condiciones y el entorno empresarial. Pregúntese, ¿cuál es el objetivo de la implementación de un sistema PIM? ¿Qué problemas debe resolver este sistema? ¿Qué espera de la implantación usted como empresa? Desarrollar las condiciones organizativas, cómo se ve trabajando con un proveedor, cuál es el presupuesto disponible, cuáles son los criterios para la selección de una herramienta PIM. También precisar la información sobre el producto. ¿Cuántos productos ofrece la empresa? ¿Cómo ha sido hasta ahora el proceso de gestión de la base de productos? ¿Cuántas personas participan y se ven involucradas en este proceso? ¿Y a qué sistemas desea importar la información de productos del sistema PIM? Identifique las fuentes de datos y las migraciones. ¿Dónde almacena actualmente la información sobre los productos? ¿Qué tipo de datos necesita sincronizar con el sistema PIM? Durante la sincronización, ¿es posible que la información de los productos de sistemas diferentes se sobreponga? En este caso, ¿qué sistema tendrá mayor prioridad? Para proyectos grandes y complejos es necesario realizar un análisis previo a la implementación. Para proyectos sencillos, el asesoramiento de los expertos y la colaboración entre empresas puede ser suficiente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto nunca sustituirá a un análisis profesional previo a la implementación del sistema. Pero entonces, ¿merece la pena contar con la suerte en este aspecto? Un análisis previo a la implementación es una forma de garantía. Es crucial en cualquier proyecto, especialmente cuando se implementa un sistema PIM. Por un lado, puede acortar de forma realista el tiempo necesario, conocer los costes reales y obtener una garantía de entrega por parte del proveedor de servicios. Por otro lado, el proveedor puede planificar la implementación en función de cómo usted quiere trabajar. Como resultado, la calidad de la cooperación puede ser completamente diferente. Espero que este vídeo te haya resultado útil para tu proyecto PIM. En IDEO Software proporcionamos asistencia integral desde el análisis de las necesidades hasta la implementación del sistema. Si deseas obtener más información sobre la implementación de un sistema PIM y la realización de un análisis previo a la implementación, consulte nuestra guía Cómo implementar PIM o póngase en contacto conmigo si tiene alguna duda. Suscríbete a nuestro canal, dale a la campana y si ya estás decidido a implementar una solución PIM, solicita tu demostración gratis aquí con nosotros.